Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y preparando ya el tiempo, el momento para poder escuchar buena lectura como lo hacemos cada noche. Estamos esta semana transitando la lectura de Meditación para tiempos difíciles, un escrito del cardenal Eduardo Piroño, ya por supuesto fallecido, ya incluso cuya causa o proceso de canonización está iniciado. El cardenal Piroño escribe, en tiempos obviamente como el título lo indica, difíciles, algunas reflexiones que sirven para de alguna manera mirar cómo podemos atravesar, cómo podemos transitar tiempos difíciles aquellos que seguimos a Jesús, los que creemos en Jesús y cómo mirándolo a Él tenemos algunas pautas para transitar los tiempos difíciles. Hemos leído capítulo 1 y capítulo 2 y hoy vamos al tercero que se llama Pobreza y Esperanza. Nos va a proponer en la misma dinámica de la esperanza, que es lo que viene tratando, la situación de la pobreza, pobreza interior, pobreza como decisión propia de querer no sentirnos autosuficientes, de poder mirar a Dios y saber que confiamos y que necesitamos de Él. La pobreza planteada según las bienaventuranzas, ¿no?, del Evangelio. Entonces, por ahí vamos. Hoy justamente les propongo leer este tercer capítulo del cardenal Piroño, Meditación para tiempos difíciles, pobreza y esperanza. Bienvenidos. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Para afrontar los tiempos difíciles, para superarlos en la fecundidad y la fuerza transformadora de la esperanza, hace falta ser pobres. Habíamos confiado excesivamente en la técnica, la ciencia y la fuerza de los hombres. Descubrimos al hombre y su historia, el tiempo y el mundo, pero nos olvidamos de Dios y perdimos la perspectiva de lo eterno. Nos hemos sentido demasiado seguros de nosotros mismos. Por eso, la primera condición para esperar de veras es ser pobre. Solo los pobres, que se sienten inseguros en sí mismos, sin derecho a nada, ni ambición de nada, solo ellos saben esperar. Porque ponen en solo Dios toda su confianza. Están contentos con lo que tienen. Los verdaderos pobres no son nunca violentos, pero son los únicos que poseen el secreto de las transformaciones profundas. Tal vez esto parezca una ilusión. No lo es si nos ponemos en la perspectiva del plan del Padre, incomprensible para nosotros y bajo la acción del Espíritu Santo. No olvidemos que los frutos del Espíritu son amor, alegría y paz. Los tiempos difíciles se manifiestan cuando las cosas o los hombres nos aprisionan, limitan nuestra libertad, oscurecen el horizonte o nos impiden ser fieles al designio del Padre y a la realización de nuestra vocación divina. Los tiempos difíciles comenzaron cuando el demonio les hizo perder a los hombres la libertad, con el pretexto de que iban a ser como dioses. Por eso, el tiempo de la esperanza comienza cuando el Hijo de Dios se despoja de la manifestación de su gloria y se hace siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El desposeimiento de Cristo, su anonadamiento y su muerte, nos abre los caminos de la riqueza y la libertad. Siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Así, Cristo nos libera del pecado y de la muerte. Vino para hacernos libres, quitando por su muerte el pecado del mundo. Una manifestación clara de la falta de pobreza es la seguridad en sí mismo y el desprecio de los otros. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres.
en la parábola que cuenta Jesús, el publicano que se creía santo, ¿no? Es el mismo pecado de excesiva seguridad personal que aún en medio de la sinceridad de su amor por el Maestro, le hace peligrar y caer también a San Pedro. Aunque todos se escandalicen de ti, había dicho Pedro, yo nunca me escandalizaré. Después lo negó 3 veces, ¿no? En definitiva, el rico, el que se siente seguro de sí mismo, cree que no necesita al Señor. Por eso nunca podrá creer de veras en Dios, cuya esencia es la bondad y la misericordia del perdón. Es interesante, por eso, la solemne confesión de fe de San Pablo. Dijo: es cierta y digna de ser aceptada por todos la siguiente afirmación: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Cuando uno se siente pobre y miserable, Dios se hace particularmente cercano e íntimo. La conciencia clara y serena de la propia limitación y miseria hace que entre en nosotros Jesucristo el Salvador. En María, la pobre, hizo maravillas el Todopoderoso, aquel cuyo nombre es santo. Por eso María, la humilde servidora del Señor, cambió la historia. Es interesante comprobar que los tiempos se vuelven particularmente difíciles cuando cada uno cree tener la clave infalible para la solución de todos los problemas. Voy a repetir esta frase. Es interesante comprobar que los tiempos se vuelven particularmente difíciles cuando cada uno cree tener la clave infalible para la solución de todos los problemas. Cuando, por ejemplo, en la iglesia algunos creen que son los únicos pobres y que han entendido el Evangelio, que han descubierto el secreto para hacer más transparente y cercano a Jesucristo, o que son los únicos verdaderamente comprometidos con la liberación del hombre, mientras otros sienten que son los únicos fieles a la riqueza de la tradición, o se sienten maestros infalibles de sus hermanos. O también en la sociedad civil, cuando se piensa superficialmente que los otros no hicieron nada y que la única fórmula para transformar el mundo la posee uno. El fracaso sucesivo de los hombres, con la consiguiente desilusión de los jóvenes, tendría que ser una llamada a la pobreza. La pobreza no es sólo una virtud cristiana, es actitud necesaria y primerísima para los hombres grandes. Las tensiones se originan con frecuencia por el pretendido derecho a la exclusividad de la verdad y de la santidad. La paz solo se da entre corazones disponibles, y la disponibilidad supone pobreza. La esperanza cristiana se apoya en la omnipotencia y bondad de Dios. Para apoyarse en Dios hace falta ser pobre, porque sólo así se reconoce que se lo necesita. La pobreza cristiana es total desposeimiento de sí mismo, de las cosas, de los hombres. Es hambre de Dios, necesidad de oración y humilde confianza en los hermanos. Por eso María, la pobre, confió tanto en el Señor y comprometió su fidelidad a la palabra. El canto de María es el grito de esperanza de los pobres. Esta misma meditación sobre la esperanza para los tiempos difíciles tiene necesariamente que mantenerse en una línea de pobreza. Por eso es extremadamente simple. Si pretendiera ser técnica y agotar el tema o enseñar a otros o corregirlos,
dejaría de ser una manifestación de Dios a los pobres. Dejaría de ser pobre. Solo tiene que ser una sencilla comunicación de Dios para despertar las verdades profundas sembradas en el corazón del hombre y una preparación para recibir la verdad completa que es Cristo. La esperanza es una virtud fuerte, pero gozosa y serena. Hay aquí un parentesco con la pobreza. La pobreza real es fuerte, pero no agresiva. En algunas circunstancias es muy dolorosa, pero nunca deja de ser serena y alegre. El pobre espera al Señor más que el centinela a la aurora, y tiene fijos sus ojos en el Señor, como la esclava en las manos de su señora. La pobreza y la esperanza hacen centrar nuestros deseos y seguridad en Jesucristo. La pobreza nos abre a Jesucristo nuestro Salvador. La esperanza nos hace tender hacia su encuentro. Nos hace pensar también en María, que sintetiza el pequeño resto de los pobres que en Israel esperaban la salvación. En María, la pobre, se cumplieron la plenitud de los tiempos. Por eso es la madre de la Santa Esperanza. Bueno, hasta aquí las frases del cardenal Pironio de esta noche. Recordemos por ahí en otros textos que hemos leído de otros autores, cuando se habla de la pobreza como una virtud cristiana, no nos referimos solamente a la situación económica de no tener lo necesario. También esa situación, esa necesidad por la que a veces se pasa, forma parte de la vida, del camino, pero no es que nos refiramos a esa situación. Cuando hablamos de pobreza, se habla de una disposición interna. Uno puede no tener nada material y tener una buena actitud interna frente a Dios, de estar en encuentro con Él, de superarse. Y va a buscar superarse para tener lo necesario y está bien. Pero también uno puede no tener nada y también tener una soberbia muy grande. La pobreza no es solo porque no tengo cosas, eso ya es una virtud. No, se habla acá de algo que tiene que ver con la cosa interna del ser humano, ¿no? El pobre es aquel que decide depender de Dios, que no se cree autosuficiente en todo y que tampoco se cree más que Dios. Por eso tiene la esperanza firme de ser escuchado, atendido, recibido por Dios. La pobreza de la que el Evangelio habla muchas veces va unida con la pobreza material también, pero no se mimetiza como si fuera lo único. No es que porque si no tengo cosas, si no llego a tener la comida en mi mesa, listo, ya por eso me voy al cielo. Es una situación de sufrimiento a la que hay que tratar de superar y que ayudemos comunitariamente a superar, que no puede haber gente que no tenga lo necesario y lo indispensable para su vida digna y la de sus hijos. Se trata de revertir porque esa no es una virtud, no tener comida, no tener ropa, no tener techo, no es una virtud. Es una situación que habla de injusticia social, de carencias. Cuando el Evangelio, cuando en este caso el cardenal Pironio, cuando otros textos que hemos leído nos hablan de la pobreza de espíritu, de la pobreza como condición, como opción tomada, es el querer depender de Dios. O sea, poner toda mi capacidad, mis capacidades en juego, pero saber que quiero depender de Dios, no quiero depender solo de mí, de mi sabiduría, de mi conocimiento, de mi capacidad de trepar por encima de otros. No, quiero depender de Él. Pidámosle a este cardenal que escribió, Pironio, y que trabajó con tanta pasión y con tanta esperanza, que Él desde arriba, Él desde el cielo ya nos vaya, como argentino que es, y comprenderá la situación que vivimos en toda Latinoamérica, nos vaya ayudando a tener un corazón cada vez más lleno de esperanza, sobre todo en los tiempos difíciles. Mañana leeremos Esperanza y Contemplación, que continúa el escrito del cardenal Pironio. Los espero entonces para la buena lectura. Que descansen, buenas noches.